¿Qué tal si mientras te vas sentando le vamos a dar un high five al que está a tu derecha, al que está a tu izquierda? Le decimos qué bueno que estás aquí en esta mañana. Yo quiero también que usted le dé el puñito. Yo siempre digo con mi sobrina que está por ahí, yo le doy el puñito, el puñito. Muy bien, qué bien se ven. Y si tú eres una de esas personas que nos visitan hoy por primera vez, queremos que tú te sientas en casa, que te sientas feliz, que te sientas abrazado por parte de nosotros, que te sientas como yo siempre digo, que si tú vas a mi casa y me visitas y te voy a decir, yo no te voy a servir nada, tú abres la nevera y tú te buscas lo tuyo, tú te sientas así en tu casa. Y vamos a darle un aplauso bien fuerte a todos los que nos visitan. Y ya comenzando el mensaje de hoy, esta es la octava semana de nuestra serie, la cual hemos titulado Una vida buena. Y si tú eres una de esas personas que está aquí por primera vez y tú dices, eso es la octava semana, ¿cómo puede estar sucediendo? Es que nosotros escogemos un tema, empezamos a desmenuzar ese tema, lo dividimos por un tipo de serie, por diferentes semanas, y así permitimos que Dios nos hable a través del mismo. Y quiero comenzar hoy dejando claro que esta palabra no proviene de mí, sino que han sido inspiradas por Dios. Y en toda la semana, cuando yo voy escribiendo y voy tratando de hacer este mensaje, me habla a mí primero y yo digo, Dios mío, pero nosotros tenemos que llevarle esta palabra al pueblo y tú eres el primero que está, es como una espada de doble filo que primero me corta a mí. Y esta palabra que esta mañana vamos a trabajar en una palabra bien hermosa, pero ¿saben una cosa? Nuestro pastor general que estuvo con nosotros, Jonathan Ocasio, la pasada semana, él se encuentra en China. Y yo quiero que él escuche, ¿quiénes estuvieron la pasada semana? Ok, son un grupo bastante grande que estuvieron la pasada semana. Y él dijo algo bien profundo la pasada semana. Y vamos a decírselo bien fuerte, a ver si él escucha por allá en China. Y es que hoy es y mañana es. Ustedes están set. Ustedes están, John está, ellos aprendieron qué chévere. Y volviendo a la historia de hoy, yo sé que John se tiene que estar riendo por allá. Me dice que allá en China está difícil lo que es comer. Allí no se encuentra mofongo, carne frita, nada de eso. Se encuentra por allá y se le está haciendo un poquito difícil, pero la está disfrutando. Y a la historia de hoy, yo recuerdo cuando yo era pequeño, era bien competitivo. Siempre, yo le he dicho que a mí me gustaban mucho los deportes, pero había un deporte que no fue el béisbol, ahí yo era un bacalao, pero en el deporte del baloncesto, yo visitaba todas las canchas superiores. Papi tuvo que acompañarme a muchos juegos y visitaba toda la isla hasta que me enamoré y dejé el baloncesto a un lado. Suele suceder, pero visitaba todas las canchas. Entonces, cuando yo le dije a mi esposa, cuando yo tengo un hijo, yo quiero llevarlo a la cancha, yo quiero jugar con él. Y saben una cosa, pues no tuvo un nene, tuvo una nena. Lo interesante es que mientras ella iba creciendo, llegó una etapa de su vida que me dijo, papi, yo quiero jugar voleibol. Yo, adiache. Ahí fue que yo dije, este es el momento mío. Yo recuerdo, mi amor, lo que tú necesites, yo voy contigo. Yo recuerdo que todos los días yo iba con ella a practicar. Y vamos a practicar, a sacar. Yo en voleibol no era muy bueno, pero buscaba tutoriales, buscaba personas que me enseñaran. Y empezábamos a practicar. Pero de momento noté que mi hija empezó a jugar mal. Y yo, espérate, que aquí está sucediendo algo. Y cuando ella empieza a jugar mal, algunas cosas que hacía bien, yo dije, pues hay que practicar un poquito más y hay que ir a practicar un poquito más fuerte. Y ella seguía jugando mal. Entonces yo empecé a meterle presión, a decirle a ella, tú eres mucho mejor que eso porque tú me lo has demostrado antes. ¿Qué te está pasando a ti? Y yo sabía que a ella le dolía y ella me miraba a veces con ojos tristes. Y yo al otro día, pero vamos a hacerlo mejor. Y yo empecé a desvalorarla. Yo podía ver en sus ojos que mis comentarios la lastimaban, pero yo en medio de ese proceso de que yo quería tener una niña que fuera atleta, de que fuera, que llegara donde yo no había llegado, nosotros nos proyectamos a veces con nuestros hijos y empezaba a meterle presión. Hasta que un día ella me dice, papi, lo que yo quiero es bailar. Y yo, pero ¿cómo va a ser? Que lo que tú quieres es bailar. No, papi, lo que a mí me gusta es el baile. Y no, pues vamos a hacer un trato. Baile, pero también voleibol. Ok, papi. Pero el baile le iba bien, el voleibol seguía jugando mal hasta que ella un día me confiesa, papi, yo estoy jugando mal, pero a propósito.
ahí sí yo tuve que hacer una introspección dentro de mí. Yo dije, no, esto no puede seguir así. La tristeza, le voy a decir que llegó a mí. Pude entender lo errado que yo estaba, lo tanto que yo había lastimado a mi hija, haciéndola sentir mal. ¿Y qué les quiero decir con eso? Que todos llevamos cicatrices en nuestra vida por haber sido juzgados en algún momento. Algunas cicatrices de nosotros pueden ser visibles, pero hay unas cicatrices de nosotros que también yo les puedo decir que nosotros sabemos qué esconder. Las sabemos maquillar para que la gente no se dé cuenta. Y si somos honestos, también nosotros hemos sido de esas personas que hemos juzgado a las demás personas, que hemos lanzado a través de nuestra boca, de lo que hacemos, piedras disfrazadas ¿con qué? Con verdad, con supuesta verdad. Y yo sé que esta palabra a lo mejor cambia en su rostro, porque mientras yo iba escribiendo esta palabra, Dios me iba hablando, y mi rostro también iba cambiando. Y yo decía, es que yo también he estado ahí, yo también he cometido esos errores. Pero mira lo que nos dice Jesús en el Sermón del Monte. Nos habló de una alternativa que nosotros tenemos. En Mateo 7, del 1 al 5, dice, no juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes. Porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados. Y con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das la importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla de tu ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y antes de seguir profundizando en esta palabra, yo quiero que ustedes entiendan que juzgar no es lo mismo que evaluar. Dígalo, juzgar no es lo mismo que evaluar. Y mira lo que dice que evaluar. Evaluar es observar y analizar objetivamente una situación o acción para entenderla o mejorarla. La evaluación busca ser justa, es basada en hechos, es orientada en corregir y construir o aprender. Sin embargo, juzgar significa emitir una sentencia personal, muchas veces basada en opiniones, prejuicios o emociones. Cuando juzgamos tendemos a etiquetar o a condenar sin conocer toda la historia. ¿Cómo es que le decimos? Hay una frase que dicen por ahí, que ustedes se la saben, yo estoy seguro. Escuchamos, ¿pero qué? Eso sí se lo saben, ¿verdad? Eso sí se lo saben. Pero Jesús no está diciendo, nunca discierna de lo que está del mal. Él no nos está diciendo que si hay algo que está mal, nosotros no lo corrijamos. Es todo lo contrario. No significa que nosotros vamos a vivir en ignorancia. Eso no es lo que significa. Lo que Jesús está señalando es una cosa que es mucho más profunda, que es la importancia de esos medios, de esos procesos, nosotros tener ¿qué? Humildad. Y antes de hablarle a una persona, nosotros tenemos que autoevaluarnos primero. Y qué difícil es cuando nosotros tenemos que autoevaluarnos. Ahí es otra, está tomando otra forma. Yo sé que hay personas que yo sé que eso no sucede aquí en nuestra casa. Aquí no, es en otra iglesia. Que con solo conocerte, con hablar contigo 5 minutos, ellos conocen tu presente, conocen tu pasado, conocen tu futuro. Cuando yo conozco que alguien me está así, haciendo una introspección, yo me alejo rapidito, porque si le doy 5 minutos más, me hacen un capítulo de Netflix y después tutum, y me tiran el tutum y todo. Pero eso no sucede aquí en nuestra casa, ¿verdad que no? Y es cierto, la corrección sí es parte de nuestra vida que es cristiana. Siempre el Señor nos corrige, porque nosotros fallamos tantas veces y el Señor nos va a corregir. Pero ¿saben una cosa? La corrección tiene que haber 3 ingredientes que son bien, pero bien importantes, que es el amor, la compasión y la humildad. Y sabemos que la Biblia enseña claramente que Dios corrige a los que ama, porque dice, porque el Señor al que ama disciplina. Pero mira también lo que dice, pero corregir debe ser un acto de amor, como dice en Gálatas, que son 2 cosas bien diferentes. En la vida real nosotros evaluamos. ¿Quién no evalúa? Nosotros como padres corregimos a nuestro hijo. Yo corrijo a mi hija. Le digo, no vayas por ahí porque te puedes caer. Yo pasé por ahí. Nosotros corregimos, pero eso es una corrección ¿con qué? Con amor. Un maestro evalúa. Oye, no es para que usted saque más la nota, es para que aprenda. Está evaluando.
Un líder se supone que observe cómo tú haces las cosas, pero no es para señalarte, sino todo lo contrario. ¿Es para qué? Para guiarte. Y evaluar es bien necesario. Pero cuando juzgamos, la historia cambia. Cuando juzgamos es otra cosa. Es cuando nosotros vemos la herida o hacemos la herida, pero no ofrecemos ¿qué? Un vendaje para esa herida. Te juzgamos, pero te dejamos a un lado. Eso es lo que Jesús quiere arrancar de raíz en nosotros. No hablaremos hoy de cómo poner a alguien en su sitio. Eso yo no es lo que quiero hablar hoy. Lo que queremos hablar es cómo nosotros juzgamos a base del amor del Señor. Mira lo que dice la Madre Teresa, lo dijo con una frase que no necesita adorno. Dice, si juzgas a alguien, no tienes tiempo para amarlo. Mira qué profundo. Si tú juzgas a alguien, no tienes tiempo para abrazarlo y amarlo. Y es importante saber que si no hay amor, no hay evangelio, porque el evangelio no nos llegó a nosotros como una acusación. El Señor no vino para nosotros para acusarnos, todo lo contrario. Él se acercó a nosotros como una persona, siendo Jesús, murió por nosotros, se acercaba a las personas que estaban heridas, a los que estaban enfermos. ¿Qué es lo primero que él hacía? Los tocaba, los escuchaba, no los juzgaba. ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Es lo primero que él le decía. Él no le decía, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, tú hiciste lo otro. El primero que es lo que hacía, lo escuchaba con un amor infinito. Y es que el problema de juzgar es que por cierto tiempo, por segundo, nos hace sentir superiores. Y yo me he sentido ahí porque cuando yo juzgo a una persona me siento superior. Pero el amor nos hace sentir ¿qué? Humanos. Es bien diferente. El blending, cuando nosotros lo sentimos por dentro, es muy, pero muy diferente. Cuando jugamos muchas veces, es como una manera de olvidar los bloopers que nosotros hemos hecho. Es fácil jugar al otro, pero empiezo a esconder los errores que yo tengo. Es más fácil señalar la grieta que hay en otro que atender esa fractura que hay dentro de mí. Qué fácil es atender el error del otro. Cuando nosotros a veces hacemos mayores errores, cometemos muchos y hacemos juicio cuando se supone que lo hagamos. Es bien cómodo cuando nosotros miramos hacia afuera, pero nosotros tener esa reintrospección, mirarnos hacia adentro, qué difícil se nos hace. ¿Sabes una cosa? Se nos hace difícil porque tenemos que ponernos humildes. ¿Quién de nosotros conoce la historia completa de alguien? ¿Quién de ustedes? Nadie. Nadie puede conocer la historia completa de alguien. Mira, como escribió Brendan Manning, mira lo que nos dice. Ninguno de nosotros ha visto jamás las motivaciones de otra persona. Por lo tanto, no podemos hacer nada más que conjeturar qué inspira las acciones de los demás. Por esta buena y válida razón, se nos dice que no juzguemos. Y aún así, nosotros seguimos juzgando. Nos enfocamos en lo que la gente no es, en vez de enfocarnos en lo que esa persona podría llegar a ser. ¿Usted no le ha pasado que sin conocer a una persona empieza a juzgarlo? Oye, ese muchacho, qué serio es. Ese muchacho no me saludó. Esa muchacha, qué altiva es. Y empezamos a juzgar, pero cuando tenemos la oportunidad de conocer a esa persona, tenemos una perspectiva bien diferente de ella. A mí me ha pasado muchas veces que nosotros desde afuera no conocemos la persona realmente como es, pero cuando nosotros tenemos la intención de conocerla más de a profundidad, pues es bien diferente. Y yo sé que en la iglesia a veces nosotros sabemos, o hay personas que creen que su llamado es ser inspectores de almas, y yo sé que como dice Raymond Arrieta, yo te voy a dar una multita. ¿Cuál es el personaje que utiliza? La cacharon. Yo te voy a dar una multita porque te paraste mal. Te voy a dar una multita porque no me saludaste. Nelson, le voy a dar una multita porque esos no se estacionaron bien. Entonces empezamos a juzgar. Pero Dios no nos mira así, gracias al Señor, que su misericordia es tan grande con nosotros. Y en 1 Samuel 16:7 dice así, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia
ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y este versículo se refiere a cuando Dios envía al profeta Samuel a la casa de Isaí para ungir al nuevo rey de Israel. Y cuando él llega a esa casa, ve a Eliab y lo ve grande, lo ve fuerte. Me imagino que dice, este es el rey que yo voy a ungir. Pero ¿sabes una cosa? Dios le dice, no, ese no es. Tú te estás equivocando porque tú estás viendo con tus ojos. Mientras nosotros, con nuestra humanidad, nosotros podemos ver el físico y miramos el físico de una persona. Lo que Dios busca es que nuestro corazón esté alineado a su voluntad. Así que nosotros no podemos mirar de la forma que mira a Dios. Ahí está la diferencia, que tú y yo miramos con ojos limitados. Muchas veces miramos con ojos cansados. Muchas veces miramos con ojos heridos. Pero Dios no nos mira así. Dios mira el corazón. ¿Quién soy yo para mirar el error de otro? ¿Quién tú eres para mirar el error de otro? Mira lo que dice, y te lo digo nuevamente otra vez, en Mateo 7:5, y dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y es que esa viga nos impide ver con claridad. Jesús no nos dijo nunca, no corrija a nadie. Nosotros sí podemos corregir. Antes de mirar la paja que está en el ojo de tu hermano, tienes que detenerte. Eso es lo que eso nos hace difícil. Tienes que detenerte y hacer una introspección tuya por dentro. Yo he estado ahí. ¿Por qué lo tengo que juzgar? ¿Qué situación él ha tenido en su vida? Mira primero tu propio ojo, porque ahí hay una viga, yo me incluyo. Tenemos que mirarnos nosotros primero. Y Jesús utiliza esa frase que a lo mejor para nosotros puede ser exagerada, pero es que a veces Jesús, en medio de sus parábolas, utilizaba frases exageradas, pero para que nosotros cachar nuestra atención y nosotros poderlo atender. Y Él nos dice, tú tienes una viga bien grande. Y nosotros podemos decir, oye, ¿qué pasó ahí? Que yo tengo una viga bien grande. Pero es para que atendamos esa situación peligrosa que hay en nuestras vidas. Y es que esa viga no es solo nuestro pecado, es algo mucho más profundo, es algo mucho más peligroso. Es esa actitud que nosotros tenemos, que empezamos a juzgar. Esa ilusión que nosotros tenemos de ser superiores a los otros por medio de cuando nosotros juzgamos sin darnos cuenta. Porque muchas veces ya está en nuestro DNA, lo hacemos tanto que sin darnos cuenta empezamos a hacerlo. Esa actitud es, yo sí veo claro, pero tú no. Yo sí tengo la razón en lo que estamos haciendo, pero tú no. Yo estoy bien, tú estás mal. Mientras esa viga siga ahí, no podemos ver con qué. Con claridad. Nuestra vista es limitada. Esa viga representa todo lo que nubla nuestra visión espiritual. Qué profundo. ¿Sabes una cosa? Si lo hacemos todos los días, seguimos haciéndolo todos los días, Dios quiere trabajar por medio de esta palabra contigo y conmigo en el día de hoy, porque yo me incluyo. Y mientras esa viga siga ahí, no podemos ayudar a las personas sin herirlas primero. Corremos el riesgo de herir a una persona en vez de sanarla. Y mientras esa viga siga ahí, no podemos amar de verdad. Mientras esa viga siga en ese lugar, nuestro amor va a estar ¿qué? Condicionado. Solamente condicionado a lo que están cercanos a nosotros, a nuestro alrededor. A lo que supuestamente conocemos más. Porque esa viga no solamente nos nubla la vista. ¿Sabes una cosa? Nos va endureciendo el corazón poco a poco. Nos va quitando la esencia de lo que el Señor nos dio, que es ama a tu hermano sobre todas las cosas.
Yo recuerdo cuando vi por primera vez el programa español Operación Triunfo. Hay muchos aquí que no saben. Yo sé que ustedes conocen lo que es American Got Talent, The Voice, Objetivo Fama. Señores, Objetivo Fama no fue el primer programa. No, fue Operación Triunfo. ¿Hace cuántos años, Clarisa, más o menos? Wow, como 23 o 24 años. Fue nuestro primer programa y recuerdo que yo me reunía con varios amigos que les gustaba cantar. Era un programa de escoger. El propósito de este programa es que traían cantantes, como ustedes ya saben, pero el propósito del programa era cómo ellos evolucionaban hasta llegar al final y cuánto habían mejorado. Y nosotros nos sentábamos allí, yo recuerdo que era todos los lunes, y hacíamos hasta postcón. Para nosotros eso era un party bien brutal. Entonces empezábamos a evaluarlo. Pero llegó un momento que empezamos también a jugarlo. Chacho, qué porquería es. Y venía el otro, no, pero eso no es ninguna porquería, porque él llegó y no sabía nada, y mira la diferencia desde el principio. Entonces nosotros empezamos a juzgarlo a ellos en medio de ese proceso, y ellos, no, es que el mío es y ese no sirve. Entonces nosotros desde nuestra silla, con popcorn en mano, empezamos a ¿qué? A juzgar. Nosotros en Borinquen nos volvemos expertos en lo que sea, porque nosotros juzgamos. Si tú entras a las redes, nosotros juzgamos lo que sea. Si se va la luz, somos expertos electricistas, somos expertos en Luma. Cuando llega la temporada de huracanes, Adamonzón, cuídate, que aquí todos somos meteorólogos. No me convierto en uno, no, eso ya está por ahí, la presión está arriba, ya no la va a empujar. Si la presión se va, pues el huracán va a subir. Entonces empecé que Adamonzón no sabe nada, entonces Adamonzón también se fue. Nosotros juzgándola también. Pero volviendo al tema, es para que ustedes vean cómo nosotros en lo más simple juzgamos, y yo me incluyo, juzgamos, pero volviendo al tema, en vivir sin juzgar. Ay, Señor. Jesús no está invalidando la corrección como le hemos dicho. Él corrige, sí, pero nosotros podemos corregir, pero tenemos que hacerlo desde un lugar roto. Nosotros podemos corregir, pero desde un lugar donde nosotros no estemos acá. ¿Dónde tenemos que estar? Aquí, junto a Él. Nunca podemos, antes de corregir a una persona, olvidar la bondad que Dios ha tenido con nosotros. O sea, corrige desde el quebranto y no corrija desde el ego. Recuerda, a María Magdalena Jesús la corrige a base del perdón, a base de la verdad, a base de la gracia. Fue sin juicio, sino con un amor que transformador. Porque el juicio siempre distorsiona, y se lo voy a repetir 1000 veces hoy, el juicio distorsiona nuestra vista. Porque empezamos otra vez a ver borroso cuando llegamos del juicio, pero si corriges desde ahí, solo lo que va a hacer que es, pensando que estás haciendo un bien, lo que estás haciendo es daño. Pero la humildad suena diferente. La humildad dice, yo estoy ¿qué? Contigo. Vamos a salir de esto juntos. Vamos a caminar juntos. Agárrame la mano que yo quiero caminar contigo juntos. La humildad abraza, la humildad acompaña, pero sobre todo la humildad que hace, te ama. Y a quien tú amas, tú no ¿qué? Tú no lastimas. Es importante que nadie cambia cuando se siente humillado. Todo lo contrario, cuando tú humillas a una persona, la persona puede crear ¿qué? Un muro invisible entre tú y él. Y empiezan a ¿qué? A fraccionarse. Porque nunca Jesús avergonzó a los quebrantados. Todo lo contrario, a la mujer adúltera no la condenó. ¿Qué hizo? La abrazó. A Pedro, después de negarlo, ¿qué le hizo? Lo restauró. A Zaqueo no le mencionó, tú eres un pillo cuando entré a tu casa, pero por medio de su amor, ¿qué hizo con Zaqueo? Su amor lo hizo cambiar, que le dijo, te voy a devolver el doble a todas las personas que yo le he robado. Pero fue a base de ¿qué? De amor. Jesús ama viendo más allá de ¿qué? De nuestros errores, porque Jesús camina con nosotros a base de ¿qué? De gracia. El reino corrige con oración, con presencia y con compasión. Y mira lo que dice Mateo 7, del 7 al 8, dice, pidan y se les dará,
Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama que se le abre. Así que antes de nosotros abrir la boca, vamos a abrir ¿qué? Nuestro corazón y vamos a ¿qué? A orar. Porque nosotros cuando le debemos hablar a una persona, cuando nosotros nos debemos dirigir a una persona, ¿por qué nosotros primero no nos conectamos con el Señor? Señor, ilumínanos. Señor, tráeme palabra, tráeme amor. Yo sé que Él no lo está haciendo bien, pero abre mi mente para ver cómo yo voy a accionar. Yo no sé qué está pasando con su vida. Porque antes de orar es como nosotros caminar, estando en la oscuridad y no teniendo una lámpara. Si tú no oras, tú estás en la oscuridad. Pero cuando nosotros oramos, ¿qué? Todo se ilumina, todo se aclara. Es que la lengua sin oración, ¿qué es? Demasiado de peligrosa. Pero cuando tú oras por alguien, algo sagrado sucede. Tú cambias. Tú cambias. Porque la oración no es para esa persona, todo lo contrario. Esa oración también es para ti. Tu corazón se empieza a ablandar. La oración te ubica, rompe el orgullo que nosotros a veces tenemos porque también nosotros necesitamos misericordia. Recuerda, tú no estás por encima de nadie, tú estás al mismo nivel. Porque el reino camina, acompaña y no señala. Y eso sí se merece un aplauso. El reino camina, acompaña, pero no señala. Y es que el juicio, nosotros tendemos a lanzar piedras desde lejos. ¿Qué mamey? Desde lejos yo puedo hablar de una persona. El juicio empieza a tirar piedras desde lejos, como cogemos una granada desde acá y me voy. Pero ¿sabe una cosa? El cambio que vale la pena no sucede rápido. El cambio que vale la pena nunca es rápido. Vivimos en una cultura que nosotros todos lo queremos hacer ¿qué? Rápido, queremos graduarnos rápido, queremos tener resultados sin esfuerzo, pero en el reino de Dios es todo lo contrario. Él espera por nosotros. El reino de Dios no tiene prisa, el reino de Dios sabe esperar. ¿Cuántos años ha tenido que esperar Jesús por tantas personas? El reino de Dios no se rinda a la primera, el reino de Dios que es persistente. Porque sabe que lo sagrado crece lento. Las parábolas de Jesús, él hablaba mucho y utilizaba lo que eran las semillas, utilizaba mucho lo que era, en sus palabras, la levadura. Y todos esos procesos, ¿cómo sucedían? Lento. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a pasar por el proceso. Porque el reino no sabe esperar, porque su meta no es solo el resultado, sino formar madurez en cada uno de nosotros. Y esa madurez va a sostener un resultado positivo. Por eso debemos tratar a los demás como queremos ser tratados. Y qué difícil se nos hace. Si yo quiero que me abracen, pues yo tengo que abrazar. Si yo quiero que me digan un buenos días, pues yo tengo que decir buenos días. Es tan sencillo como eso. En Mateo 7:12 dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quiere que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Jesús no dijo esto como un adorno moral. Lo dijo como el resultado de toda la ley en el corazón ¿de quién? Del reino. No puedes tratar a nadie como un caso perdido. Porque para nosotros muchas personas son casos perdidos. Pero quien tiene la última palabra, ¿quién es? El Señor. Porque el Señor nunca nos mira a nosotros como casos perdidos. Y yo quiero que ustedes vean yo soy muy visual. Siempre les voy a estar trayendo cositas de vez en cuando. Y es que este cristal representa cómo nosotros vemos nuestra persona alrededor. Así yo los veo a ustedes, los veo claros. Pero cuando nosotros hablamos mal de una persona, que tiramos esa piedra, ¿qué empieza a suceder?
Cuando tú evitas a una persona que llega a la iglesia y le empiezas a rechazar, ¿qué empieza a suceder? Cuando das consejos, qué fácil los consejitos, pero sin empatía, ¿qué empieza a suceder? Cuando usas la supuesta verdad, pero sin amor, ¿qué empieza a suceder? Cuando corriges en público, y es así que a mí no me gusta cuando corrigen algo en público porque se hace en privado, ¿qué empieza a suceder? Nuestra visión en ¿qué empieza a hacer? Se nubla. Nosotros lanzamos piedras, pero la visión del que se nubla es mi visión, no la de él, es mi visión. Pero cuando nosotros dejamos de juzgar, nuestro corazón se limpia. Podemos ver la claridad como Jesús la da. Y es que todos nosotros estamos luchando con algo que no podemos ver. Escúchalo, estamos luchando con algo que no podemos ver. Aparentar es tan fácil. Yo puedo entrar por aquí con una sonrisa. Yo puedo en mis redes sociales buscar palabras rebuscadas y hacer algo bello y todo el mundo va a decir, qué bien le va a Joel. Qué precioso, y buscamos palabras rebuscadas. Pero el reino de Dios para las personas que tienen todo en orden. El reino de Dios no es para los perfectos. Olvídese de ser perfecto. Olvídese de tirarse maquillaje en su cara y ser feliz para todos los demás cuando tú en tu casa estás triste. El reino de Dios es el refugio para los que se sienten quebrantados de corazón. Jesús nos llama, no nos llama a quedarnos callados, pero el amor es el que debe hablar en esos momentos a través de nosotros. Es el amor el que debe perdurar. Lo que Jesús está diciendo es mucho más exigente. Tú puedes corregir, pero como Él lo haría, que es bien diferente a como nosotros lo hacemos y cómo lo accionamos. Cuando nosotros corregimos sin romper, cuando hablamos sin aplastar, no solo ayudamos a la otra persona a sanar, sino que también nosotros empezamos a sanar. Yo te invito a que tú cambies esa piedra. ¿Por qué? Por una oración. Cada vez que tú vayas, antes de que a nosotros nos da como picor, queremos decirlo rápido, pero ten un stop. Ora primero. Ora. No lastima al que está en tu casa, al que te ama. No lastima a la que te cocina, mi gente, que te está esperando todo el día limpiando la casa. No lastime al proveedor que a lo mejor está trabajando, que quiere recibir tranquilidad. Vamos a orar primero. Está difícil la palabra de hoy, ¿verdad que sí? Hoy yo no quiero que tú salgas de aquí con una lista de cosas por corregirle a los demás. Todo lo contrario, quiero invitarte a que empieces ¿con qué? Contigo mismo. ¿A quién tú has juzgado en vez de haber orado por él? ¿O fuiste tú el que ha sido demasiado herido por otras personas? Porque también sabemos que tú puedes haber pasado por ese juicio de otro. Yo quiero que tú escuches esto con el corazón abierto. Tú no eres tu peor día. Tú no eres lo que alguna persona etiquetó de ti. Eso tú no lo eres. Porque tú eres el amado de Dios. Tú eres su hija. Tú eres su hijo. Porque Él te conoció y Él te amó. Y te ama y te amará por siempre. ¿Quieres aprender a corregir sin herir? Quiero aprender. Quiero seguir aprendiendo. Pídele a Dios que te dé un corazón como ¿quién? Como el suyo. Porque un corazón como Él transforma ¿qué? Vidas. Yo quiero hacer este llamado. Yo quiero que se pongan en pie. Pero este llamado es: si a ti te han lastimado
alguna vez. Y te sientes roto, pero tú también has lastimado a alguna persona que tú has roto también. Te invito a que pases y reclames la restauración que Dios tiene para ti, que es gratuita. Reclames para ti lo que el Señor quiere darte en esta mañana, que es el amor que solo Dios da. Y mientras worship cantas, si tú necesitas por oración, si tú necesitas que Dios transforme tu vida, puedes pasar. Gloria a Jesús.